Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Este es el cuarto webinar que organizamos desde la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Como ustedes saben, el 30 de marzo pasado, la cátedra emitió una declaración sobre los desafíos de derechos humanos en el marco de la pandemia, y uno de los temas que planteamos ahí como una de las preocupaciones en esos minutos que eran iniciales de todo el tema del COVID-19 tenía que ver precisamente con el acceso a la información, con las posibilidades de controlar lo que las autoridades estaban decidiendo, cómo se estaba informando a la ciudadanía. El tiempo nos ha dado la razón que este era un tema de preocupación. Hoy día, y la Comisión Interamericana lo ha dicho, no solo hoy es un tema de una crisis de sanidad o de salud pública, sino que se ha transformado en una crisis de derechos humanos. Y por lo tanto, nos pareció adecuado cerrar el ciclo que ya ha tenido conversaciones sobre derechos laborales, sobre la situación en las cárceles, sobre el tema de salud, estrictamente el derecho a la salud y pandemia, cerrarlo con el debate sobre libertad de expresión. Lo que queremos invitarlos a ustedes es a una conversación que no solo tiene que ver estrictamente con la información y cómo se está entregando a la ciudadanía, en el marco de la pandemia, sino que fundamentalmente con las tensiones que hoy día existen para la democracia, para el Estado de Derecho, en torno a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información, no solo en Chile, sino que en toda la región. Y por eso tenemos un panel que nos va a permitir precisamente estas distintas miradas. Está Farideh Serán, que es la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos y además Premio Nacional de Periodismo en el 2007. También está María José Uribe de la Señal 3, La Victoria, que ha ido cumpliendo un rol central, todos los medios de comunicación alternativos o no los tradicionales. También Natalie Castillo, la presidenta del Colegio de Periodistas, y Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero agradecerle a todas y a Edison también su presencia hoy día acá. El formato es el que quienes nos están viendo y escuchando ya conocen. Le hemos pedido a cada uno de nuestros invitados que en 10 minutos pueda libremente darnos su visión sobre el tema de la libertad de expresión en tiempos de la crisis sanitaria, y luego vamos a transmitirles a ellos algunas de las preguntas que ustedes pueden ir formulando a través de Facebook y generar ahí ya un diálogo entre nuestros invitados. La idea es que todo esto dure aproximadamente una hora 10, de forma tal de que aprovechemos al máximo los tiempos. Así que sin más preámbulos le voy a dar la palabra a nuestros invitados, partiendo por Farideh Serán. Tienes tus 10 minutos, Farideh, adelante. Gracias, Claudio, gracias a los participantes, un honor estar aquí en este conversatorio. Son temas claves para nuestra democracia, para efectivamente debatir sobre la libertad de expresión en tiempos de pandemia, porque como en las guerras, ¿no? También en pandemia a veces la primera víctima suele ser la verdad.
Un poco para ordenarme en estos 10 minutos que tenemos, yo tengo algunas notas, ¿no? Por lo tanto voy a leer algunas cosas, son ideas centrales para un debate sobre libertad de expresión en tiempo de pandemia. La censura o la intolerancia son lacras que siempre rondan distintos momentos de nuestra historia, más en contexto de crisis, cuando lo primero que se intenta callar son las voces críticas y el disenso. Esto se da en el campo de la cultura, en el campo de la política y también, especialmente, en el campo del periodismo. Un ejemplo fue la censura y amenaza a los hermanos Andrea y Octavio Gana del colectivo Delay Lab, quienes denunciaron actos de amedrentamiento por haber proyectado en el frontis del edificio de Telefónica en el corazón de Santiago, en la Plaza Dignidad, Plaza Italia, palabras como, comillas, hambre o dignidad o humanidad. Palabras que nos remiten a la otra cara de la crisis sanitaria, el desempleo y la miseria de miles de familias chilenas que están pasando hambre, que no tienen protección del Estado y que son humillados y ofendidos por la improvisación y la indolencia que en medio de una pandemia como esta los está condenando a muerte. Parto con este hecho porque aún hoy no sabemos quiénes estaban detrás de ese acto de censura efectuado en medio de una cuarentena con prohibición de salir en vehículos sin patente y con carabineros y miembros de la PDI custodiando el lugar. El ejemplo anterior ilustra el clima de intolerancia hacia la crítica que se instala en medio de la pandemia, una peligrosa intolerancia ante las voces disidentes que en el caso del periodismo tiene un correlato que a diario enciende las alarmas que apuntan a nuestro déficit en materia de diversidad, de pluralismo y de respeto al derecho a la información. Un clima que está ampliamente documentado en un informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación dado a conocer hace un par de días, y donde se documenta esta situación con agresiones a la prensa, detenciones a periodistas, despidos arbitrarios de los medios de comunicación, hostigamientos, entre otros ejemplos que seguramente vamos a ir abordando en las distintas palabras. En este contexto destaco lo señalado por la canciller Angela Merkel. Me parece que es clave destacar esto, ¿no? El 16 de mayo último, en el mensaje dedicado al 75 aniversario de la prensa libre, surgida tras la caída del nazismo. Allí Merkel defendió el rol crítico de la prensa, señalando, comillas, que los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica, señalando también que una democracia necesita hechos e información. Cada día aprendemos algo, dice Merkel, sobre todo de la ciencia, que nos proporciona nuevos conocimientos. Es absolutamente importante que los entendamos y para eso tenemos la oferta mediática, tanto de los medios públicos como privados, analógicos y digitales. Cierro la cita, aquí no tenemos medios públicos, en fin, pero eso es otro cuento. Hoy en Chile, las autoridades de gobierno y especialmente las sanitarias que deben informar amplia, veraz y oportunamente sobre la pandemia están en las antípodas del llamado de Merkel. Esto porque las fuentes oficiales circulan de manera hegemónica, acallando, desestimando o desacreditando a aquellas que aportan otras miradas y enfoques, ya sea desde el mundo científico, desde los centros de investigación o desde el mundo social y desde la academia. Con el aumento alarmante de contagiados por el COVID-19 a inicios de mayo y con el virus inmigrando de las comunas del sector oriente de Santiago al sector poniente de la capital, donde están las comunas más pobres y con mayores índices de hacinamiento, el llamado a la comillas nueva normalidad efectuada por el gobierno incrementó la preocupación de la comunidad científica. No solo porque muchos leían este llamado como la respuesta a la presión de sectores empresariales, sino porque persistían las dudas sobre la transparencia de los datos y cifras que conducen a la toma de decisiones en materia sanitaria. Así lo han reiterado la presidenta del Colegio Médico y otras autoridades del mundo científico. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación creó la Mesa de Datos COVID-19 para poner datos epidemiológicos y demográficos a disposición de la comunidad científica. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha proporcionado datos actualizados, abiertos, desagregados y auditables, ni está facilitando la colaboración con la comunidad científica, lo que ha provocado que el Instituto Milenio, fundamento de los datos, suspendiera su participación en la mesa de datos COVID-19. Los desencuentros entre el Ministerio de Salud y autoridades del Colegio Médico, el intento de desacreditación de la figura y liderazgo de su presidenta Isquia Siche, las tensiones entre las autoridades comunales, me refiero a los alcaldes, tanto de la región metropolitana como del resto del país, por señalar algunos ejemplos,
han marcado la tónica de un manejo de la crisis que no admite disensos ni menos discusión. Y esto se refleja en la uniformidad informativa de gran parte de los grandes medios de comunicación, cuyas fuentes son, en su mayoría, fuentes oficiales. Digo grandes medios de comunicación porque quiero destacar también el trabajo de medios independientes, comunitarios, de radios y canales de televisión locales, así como de medios digitales, quienes hacen un gran esfuerzo por informar con ética, con independencia y con sentido público. En la misma línea de lo anterior, el Consejo para la Transparencia ha realizado una serie de recomendaciones a los organismos públicos desde el inicio de la pandemia y ha señalado en sus informes recientes que persisten brechas respecto de la transparencia y acceso a estadísticas desagregadas que permitan entender mejor el comportamiento de la enfermedad. Es el caso de las cifras sobre hospitalización, según sector público y privado, e información sobre fallecidos, que no se cuentan con datos por comuna, género o enfermedades preexistentes, entre otras cifras. A todo lo anterior se suma la manera escandalosa en que las autoridades de gobierno usan y abusan de las cadenas informativas televisivas, en el momento en que la televisión ha aumentado de manera amplia su audiencia. Y destaco esto porque francamente es algo que hemos venido viendo sostenidamente desde el inicio de la pandemia. Una audiencia cautiva no solo por la demanda del encierro obligado, sino también por la homogénea oferta informativa. Esa hegemonía informativa que apunta a las malas prácticas de conferencias de prensa sin preguntas, como se denuncian los informes sobre pluralismo y libertad de expresión, y que en definitiva pretende transformar el ejercicio periodístico en un acto de relaciones públicas, nos lleva no solo a la desinformación ciudadana, sino al creciente descrédito de la información oficial. Un descrédito que se transforma en sospecha, por ejemplo, ante la opacidad informativa frente a la repentina ausencia de panelistas destacadas como la Premio Nacional Mónica González, una voz crítica en el panel de mesa central de Canal 13, hecho ocurrido hace una semana. O ante el intento por relativizar las fuentes sobre las mediciones de contagios y muertes por COVID-19, entregados a través de redes sociales por la periodista Alejandra Matus, advirtiendo sobre errores en las cifras oficiales. También es digno de mencionar como ejemplo reciente el arrogante mutismo del ministro de Salud ante una pregunta reiterada de la periodista Valentina Reyes de TVN en una rueda de prensa, confirmando la percepción de la escasa importancia que las fuentes de gobierno le otorgan no solo al ejercicio periodístico y derecho a la información, sino a la libertad de expresión como un valor central en el ejercicio democrático. Destaco el tema de Valentina Reyes, de la periodista de Televisión Nacional, porque me parece que realmente el tema de las malas prácticas, las conferencias de prensa, donde las autoridades dicen no se permiten preguntas, resulta francamente inaceptable. La crisis sanitaria ha desnudado no solo las graves carencias del sistema de salud pública insuficiente para garantizar de manera igualitaria, ya en épocas normales, el derecho a la salud. Hoy, al igual que para el estallido del 18 de octubre en adelante, la pandemia pone en evidencia nuestra precariedad en materia de libertad de expresión y derecho a la información, pilares centrales de toda democracia, traducido además por el persistente objetivo de las autoridades de gobierno de acallar toda voz crítica, todo disenso, que cuestione su manejo en la crisis tanto sanitaria como social. Esa es mi intervención en los primeros 10 minutos y creo que efectivamente estuve dentro del tiempo. Así es, Faride, exactamente en 10 minutos. Muchas gracias. Vamos ahora con los 10 minutos que tiene María José Uribe de la señal 3, La Victoria. Adelante, María José. Hola, buenas tardes. Estamos acá en el corazón de Pedro y Reserva. Bueno, no puedo estar más de acuerdo no podemos en realidad con la señal 3 estar más de acuerdo con lo que plantea Faride. Yo también tengo algunas notitas, tuvimos Mateas hoy día. Contarles un poco el contexto general de los medios de comunicación alternativos, que en el fondo son los que más han sufrido el embate no solamente durante la pandemia, sino que también previo a la pandemia en el estallido social. Un poco para hacer como lo particular y luego irme a lo general de lo que plantea Faride. Nosotros desde el 20 de octubre del año 2019 hemos acreditado 4 detenciones de personas que trabajan en Señal 3 La Victoria. Una fue el 20 de octubre, la otra el 1 de diciembre, 1 de mayo y el 22 de mayo.
podríamos presumir que es sistemática la persecución hacia ciertos medios de comunicación que se han planteado desde una forma, digamos, más crítica respecto al manejo de todo este gobierno. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa también es la integridad de las personas que se encuentran en las calles cubriendo la noticia y que han sido tomados, detenidos bajo artículos que luego son conversados en las comisarías y resulta que los compañeros son tomados en un lugar, son llevados a otro lugar y finalmente son dejados en libertad porque no se está cometiendo ningún delito, más que informar. Entonces, en ese sentido, como el conversatorio inicial en su título dice libertad de expresión, yo quería comentar también que existe el boletín número 1 del Observatorio de Derecho a la Comunicación, que se trabajó en conjunto a datos protegidos, en donde nosotros interpusimos junto a más de 20 periodistas que fueron llevados detenidos el 1 de mayo, un recurso de protección por esta detención y resulta que el 29 de mayo la Corte de Apelaciones chilena inadmitió el recurso. Entonces a nosotros nos parece que no solamente hay una persecución sistemática a los periodistas que están en la calle o a los comunicadores en realidad, porque periodista es decir, para este tiempo es decir mucho, porque los periodistas en la televisión en el fondo están cumpliendo con formatos homologados, pero en la calle están ocurriendo cosas que realmente da tristeza. Entonces, cuando tenemos estos datos de que son inadmitidos recursos de protección frente a tomas de detención que son ilegales, resulta que la Corte de Apelaciones en un acto que es impresentable, inadmite un recurso cuando son más de 20 personas las que fueron llevadas detenidas. Entonces, para dar un contexto de la señal 3 al menos, y yo sé que otros medios como Piensa Prensa, Revista de Frente, Radio Villa Francia y otros cientos más, es que estamos cubriendo con miedo en la calle, pero no con un miedo de lo que nos vaya a ocurrir a nosotros, sino que la información no vea la luz. Y en ese sentido, Faride, lo que menciona es muy cierto. Lo primero que se persigue es la verdad, porque los datos que nosotros vamos viendo en la televisión son relatados por periodistas de dudosa reputación. Tenemos a Mónica González fuera de Canal 13. Entonces, en el fondo, ¿qué nos queda? Y en ese sentido, nosotros hacemos un llamado a las personas que tienen acceso a la Internet a informarse por los medios de comunicación alternativos. Nosotros hemos tratado de ser lo más rigurosos posible. También utilizamos información del mismo MinSal, del Departamento de Estadística en Salud, el DEIS. Tratamos de colgarnos de la información de medios de comunicación alternativos que sean más o menos confiables o confiables del todo, pero a nosotros nos parece que también estamos un poco amarrados de brazos, porque nosotros el año pasado accedimos a una concesión por 20 años para transmitir en 9 comunas de la región metropolitana, y resulta que con el estallido obviamente esto se ralentizó, pero no existe una ley de medios tampoco. Por lo tanto, a nosotros se nos ha tomado detenidos por no ser periodistas, por ejemplo, siendo que nosotros estamos en la calle con la debida acreditación, a la vista, mencionamos que somos de un medio de comunicación alternativo. Entonces hay una serie de situaciones que a nosotros como medios de comunicación independientes nos ponen en riesgo no solamente de estar detenidos, sino en riesgo físico, de ser maltratados y sobre todo de que de que archivos sean borrados al momento de las detenciones. Entonces, el llamado que nosotros hacemos como Señal 3 La Victoria es a analizar esta crisis de la información también como una crisis que es parte de esta pandemia social, de esta pandemia sanitaria. No hay ni un país en el mundo que resista este virus, no hay ni un país. Entonces, un llamado, además de que la gente la que pueda se quede en casa, es también a analizar la pandemia social que está generando esto, que en el fondo es que la gente está perdiendo los trabajos, está perdiendo los trabajos y nadie está respondiendo, y la gente pobre está pagando esta crisis. Y bueno, y para cerrar un poquito, que era más o menos lo que tenía preparado para presentar un poco la situación de los medios, a nosotros lo que nos preocupa harto es el tema de la ley de medios, que tiene que ver también con el acceso. Nosotros no hemos sido invitados a ninguna convocatoria de ruedas de prensa de ningún tipo. Dudo mucho que algún medio de comunicación comunitario sea invitado formalmente a entrar a La Moneda a cubrir. Eso no ha ocurrido. Entonces también tiene que ver con que ciertos medios son convocados a cubrir ciertas noticias. Entonces nosotros siempre vamos a estar en desmedro. Por eso es tan importante para nosotros hoy día hablar de una ley de medios que incluya a los medios de comunicación alternativos, porque tenemos los mismos intereses en el fondo, pero no tenemos los recursos. Nosotros hoy día estamos funcionando, nosotros ponemos plata en nuestro bolsillo, nosotros hacemos bingo,
pero no tenemos que romantizar eso, no tenemos que normalizarlo. Nosotros como medio de comunicación independiente que lleva casi 22 años, 23 años, nosotros tenemos derecho a tener acceso a recursos que nos permitan mantener a compañeros y compañeras que estén trabajando, editando, buscando información. En este momento nosotros no tenemos esa capacidad. Y eso nos ha jugado en contra, porque con una cámara salimos a la calle, con una cámara. Entonces, es difícil, ha sido difícil para los medios de comunicación sobrevivir, sortear el estallido social, y luego la pandemia, que en el fondo también nos queda dentro de las casas por temas de protección. Eso quería exponer. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, María José, y le damos entonces la palabra a Natalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas, para que haga uso de sus 10 minutos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, agradecer este espacio. Como Colegio de Periodistas nos hemos propuesto participar en las diversas instancias para poder reflexionar en torno a la comunicación en momentos claves, no solo por esta pandemia que estamos viviendo como país y también a nivel mundial, sino que también por un hecho político superior que hemos considerado el proceso constituyente, que está aún vigente en nuestro país y que comienza, como bien decía María José, a partir del 18 de octubre. Bueno, primero que todo, desde esa perspectiva, no solo queremos entregar nuestra visión, nuestra opinión, nuestras propuestas, sino también en el marco de todos estos conversatorios que se han podido dar durante estos confinamientos voluntarios para algunos y para el resto, ¿cierto? Que tenemos la oportunidad de dar a conocer ciertas situaciones, recoger las miradas, recoger las voces de todos y todas quienes conforman esta sociedad y saber qué tipo de comunicación queremos para nuestro país. Y bueno, al modo de introducción me gustaría comentarles que si bien el Colegio de Periodistas tiene como un rol principal velar, ¿cierto?, por el correcto ejercicio periodístico desde su perspectiva ética y por supuesto también sobre la defensa del ejercicio periodístico, en el último tiempo, al menos 6 años atrás, nos hemos puesto como objetivo y como un objetivo político central, ¿cierto?, lo que ha conversado también Faride y María José, promover e instalar en la opinión pública y en quienes toman las decisiones el debate del derecho a la comunicación como un derecho humano garantizado en nuestro país y que también dentro de este derecho de la comunicación, el derecho trascendental, por cierto, a la información y la libertad de expresión. En su dimensión colectiva, en el marco de este proceso constituyente que, insistimos, ¿cierto?, porque nos da muchas veces la impresión de que nos perdemos en medio de la pandemia, de lo que estamos viviendo con esta crisis social, sanitaria y política. Muchas veces nos perdemos de que también existe un desafío importante, un desafío mayor como sociedad y como actores y actrices sociales, ¿cierto?, lo que se viene con las decisiones que tenemos que tomar de manera colectiva para poder avanzar en un país mucho más democrático, y que eso tiene también que ver con las comunicaciones. Porque consideramos que las comunicaciones o que la institucionalidad mediática en nuestro país hoy carece de estándares democráticos mínimos, ¿cierto? Y que no responden a lo que debiésemos hoy tener en una democracia plena. Y eso lo graficó muy bien María José a propósito de lo que ellos viven como medios de comunicación contrahegemónicos, que muchas veces tienen que estar lidiando, ¿cierto?, con una exclusión dentro de lo que es este sistema de medios de comunicación que no garantiza la participación de todos los actores y las actrices que forman parte del sector de las comunicaciones. Y es por ello que a partir de este diagnóstico, que no está lejano, ¿cierto?, de lo que vamos a conversar o lo que nos convoca también este conversatorio, que es la libertad de expresión en pandemia, es importante y es fundamental poder exigir dentro de este contexto un marco regulatorio que dé garantías mínimas, no mínimas, sino que dé garantía al pluralismo informativo y a la libertad de expresión y de prensa que es tan necesaria y que hemos visto hoy se siente amenazada en nuestro país. Lo digo de frente porque no solamente hoy lo está viviendo el tercer sector de las comunicaciones, a propósito del estallido social, los medios comunitarios sufren diversas amenazas a la libertad de prensa, la libertad de expresión, al derecho a la información, sino que también hoy, lo decía Faride también en su intervención, son los mismos medios, ¿cierto?, que forman parte de estos medios tradicionales, que también están siendo limitados en relación al acceso a la información y al derecho a la comunicación.
Por lo tanto, ¿qué implica tener la posibilidad de esta regulación necesaria que necesitamos como país, como sociedad, que las diversas o las distintas diversidades y expresiones de nuestro país, que formamos parte de una sociedad, podamos entregar nuestros puntos de vista, nuestra opinión, desde los territorios, ¿cierto?, desde las propias experiencias, y que por supuesto también esas visiones tengan cabida en los medios de comunicación? Hoy lo vemos en cierta medida como los medios de comunicación, cierto, tradicionales, están llegando a sectores que son excluidos habitualmente en las parrillas programáticas o en las líneas editoriales. Pero esto lo vemos a propósito de que existe, ¿cierto?, una necesidad de conocer qué está sucediendo en el marco de esta pandemia. Y muchas veces también se realiza esas coberturas desde una perspectiva o sin enfoque de derecho, generando exclusión, generando segregación, ¿cierto? Lo hemos visto con las comunidades migrantes, hemos sido testigos cómo la pobreza también, o la cobertura a la pobreza hoy día se hace desde una ética bastante cuestionable de parte de los medios de comunicación. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho a la comunicación y esta necesidad que tenemos como colegio de periodistas de poder instalar esto y no perdernos, ¿cierto?, dentro de esta demanda política importante y trascendental, es que tiene que ver en todos los aspectos, ¿cierto?, de la vida diaria de una sociedad democrática. Y hoy día no estamos no estamos gozando de ese derecho como mayoría, ¿cierto?, de un país que hoy, lamentablemente, vemos que la situación no solamente complejiza desde lo político, desde lo económico, desde lo sanitario, sino que también desde la perspectiva de los medios de comunicación. Bueno, el tema del derecho a la comunicación y todas las demandas y lo que tiene que ver también con la concentración de las líneas editoriales, de la homogenización, ¿cierto?, de los contenidos, también tiene que ver con el tema de la concentración de los medios y de la propiedad de los medios de comunicación en nuestro país. Y ahí también hay algunos elementos que quizás podemos nombrar, y también lo dijo Farideh en relación a cómo se están tratando de minimizar muchas veces las libres expresiones o las diversas expresiones más disidentes en relación a lo que hoy día es el oficialismo. Pero todas esas situaciones que y es complejo porque han sucedido todo esto en el marco de 2 meses, 60 días, ¿cierto?, de una cuarentena, y hemos visto lo peor, ¿cierto?, de un Estado democrático que se diga de tal. Hemos visto todo lo contrario. Y en ese sentido me gustaría, aquí las anoté también, algunas situaciones y restricciones que hemos sido víctimas, el sector de las comunicaciones en general, ¿cierto?, a propósito de esta pandemia, principalmente la comunicación errada por parte de las vocerías, ¿cierto?, una vocería ambigua desde parte del Ministerio de Salud, del Gobierno de Chile. Ya nosotros el 20 de abril entregamos un llamado al gobierno para que pudiera entregar información, ¿cierto?, de manera más categórica. Existen muchas vocerías que no entregan tampoco la información, ya lo dijeron recién con el caso de una colega de Televisión Nacional, que cuestiona un poco la forma en que se entregan estos informes, que no dejan de ser menores, ¿no? Son informes que tienen relación, ¿cierto?, con muerte, que tienen relación con las políticas públicas de salud para poder tomar decisiones. O sea, hay una política de riesgo, o sea, una comunicación de riesgo que no se está cumpliendo, entendiendo que la comunicación de riesgo dice relación con entregar confianza de parte de las autoridades, ¿cierto?, de parte de los expertos a la ciudadanía, y atraer a la ciudadanía a que puedan tener en cierta medida, ¿cierto?, una relación de confianza en relación a situaciones complejas como es en este caso una pandemia. También tenemos la limitación al acceso a la información. Durante el mes de marzo exigimos a las autoridades como colegio de periodistas poder tener acceso a la información, una situación que todavía sigue siendo de debate, no solamente desde los periodistas, desde la prensa, sino que también desde los mismos expertos que han ido dejando la mesa de COVID y otras asesorías, ¿cierto?, producto de la poca información o de la restricción a estos datos elementales para poder tomar decisiones y generar políticas públicas que vayan en la vía de poder mejorar las decisiones que se toman para evitar catástrofes peores, en este caso la pandemia.
Y una de las situaciones que también hemos visto bastante compleja, y a propósito que está Edison Lanza, también pudimos conversar con él, con la relatoría a propósito de lo que sucedió el 1 de mayo en nuestro país. En medio de una cuarentena, ¿cierto? El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, existió una detención, bueno, evidentemente arbitraria, a la prensa, más de 20 periodistas en el sector de Plaza Dignidad, en Valparaíso, un dirigente del Colegio de Periodistas de Valparaíso también, en conjunto con otros y otras trabajadores de la prensa, en donde también sufren este tipo de vulneraciones. Se suman también el tema de los despidos, la antesala del 1 de mayo, para los periodistas y las periodistas de nuestro país también fue un día bastante crudo. Se pudieron dar a conocer muchos despidos, que también eso atenta en cierta medida con la libertad de expresión y cómo también se van reduciendo los equipos periodísticos, y eso también evidentemente genera cuestionamientos al sistema de medios de comunicación que hoy tenemos. Lamentablemente creemos que esta situación que estamos viviendo hoy no forma parte de un gobierno democrático, de un Estado democrático. Creemos que hay muchas restricciones y limitaciones, no solo a la prensa, sino que a la libertad de expresión en su expresión, ¿cierto?, global, y por eso creemos que es necesario poder comenzar a trabajar en recomendaciones al Estado de Chile para poder dar a conocer estas situaciones que evidentemente van conculcando, ¿cierto?, los derechos que tenemos todos y todas como ciudadanos de un Estado democrático. En ese sentido, me parece súper importante poder plantear que el derecho a la comunicación sí es un derecho humano, y que el goce de este derecho significa también el avance de una democracia, y esperamos que así pueda ser. Muchas gracias, Natalie, por esta visión desde el Colegio de Periodistas. Les recordamos a quienes nos están acompañando que es posible que formulen sus preguntas a través de la misma plataforma en Facebook. Nos hemos ido moviendo en algunos minutos casi hasta 130 personas conectadas. Hay bastantes saludos y quiero irlos transmitiendo de inmediato, sobre todo a María José. María José y el trabajo que hacen ustedes es impresionante. Hay muchos saludos a todos y felicitaciones al trabajo de la prensa independiente, así que te los transmito ahí, María José, pero tú los podrás ver después, pero hay muchos saludos en esa línea. Vamos a ir con la última de la palabra en esta primera ronda. Edison Lanza, como todos saben, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que no sabe mucha gente es el rol importante que ha cumplido Edison para la protección de derechos humanos acá en Chile. Ha cumplido un rol que él mismo lo ha mantenido bajo perfil, yo diría, pero que ha sido muy importante antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre, y ahora también en el marco de la pandemia. Así que te damos la palabra, Edison, pero me parece importante reconocerte la gratitud que tenemos acá en Chile por tu constante preocupación por la situación de derechos humanos en nuestro país. Así que adelante con tu tiempo, Edison. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Claudio, y un saludo a todas las integrantes del panel, las colegas. Efectivamente, bueno, obviamente soy de allá del sur también, y tengo un afecto especial por el pueblo chileno y por sus luchas y bueno, por esta difícil situación. La pandemia cae en una región en un momento complejo desde el punto de vista de las libertades y los derechos humanos y las crisis a las que asistíamos. Los últimos meses del 2019 fueron especialmente complejos, especialmente en Chile, pero también en Ecuador, Nicaragua, que venía ya muy maltrecha la situación también. Obviamente la crisis institucional
bueno, la situación de Venezuela, pero también Brasil. Aquí mismo en Estados Unidos la relatoría atiende a todo el hemisferio y hoy esta semana ha sido, digamos, una historia que estuvo en el sur y que ha hecho un estallido aquí en Estados Unidos por la situación de este abuso policial y del racismo que subyace y siempre en definitiva ha estado en este último año y pico la protesta social como un elemento importante para expresar demandas, pero también obviamente la represión, el uso abusivo de la fuerza, el ataque a periodistas, como ustedes mencionaban recién en el caso del 1 de mayo en Chile, que el Colegio de Periodistas nos reportó y bueno, y que también tuvimos oportunidad de pronunciarnos. Y también la situación del periodismo, del rol del periodismo en Chile y en la región ha estado de algún modo nuevamente en cuestión, 30 años después de la restauración de la democracia. Es algo que digamos que nos preocupa en forma alarmante debido a la retórica permanente que hay en distintos países tratando de socavar el rol de la prensa en un sistema democrático, con términos descalificatorios que llevan además a que parte de la ciudadanía, los líderes intentan que la ciudadanía no crea en el periodismo como institución, más allá de los problemas de diversidad y pluralismo que ustedes mencionaron. Yo creo que siempre, más allá del sistema de medios, los periodistas en general en un sistema democrático juegan un importante rol porque la información termina apareciendo por algún lado, aunque muchas veces o algunas veces sea censurada por presiones, ¿no? Entonces, esta situación ya se estaba instalando y en eso cae la pandemia y voy a trabajar un poco en la caracterización de los fenómenos y de las dimensiones que vemos ahí respecto a la libertad de expresión y otras libertades vinculadas, dado que era un poco el contexto del panel, ¿no? La primera situación que me gustaría destacar, que la relatoría y la comisión rápidamente en los primeros días de marzo pusieron sobre la mesa cuando se dispersó, cuando el virus se supo que ya se iba a dispersar o a diseminar en la región y que eso iba a determinar que los gobiernos debieran reaccionar, porque obviamente la pandemia nos obliga a pensar más allá del cuadro anterior que ya traíamos, en un cuadro donde evidentemente los gobiernos tienen el deber de tomar medidas y por lo tanto aquella frase que tiene el 13.2 de la Convención que dice, bueno, la libertad de expresión se puede, obviamente no debe estar sometida a censura previa y solo un régimen de excepciones ulteriores para proteger algunos intereses, y entre ellos menciona la salud pública, ¿no? Y la verdad es que en todos estos años de trabajo en libertad de expresión no me había tocado una situación tan clara donde tuvimos que pasar a pensar la libertad de expresión vinculada a una restricción que podía ser legítima en determinadas circunstancias, como fue esta, la de tomar medidas para justamente prevenir un mal mayor en materia de salud. La primera cuestión fue que los gobiernos reaccionaron decretando estados de excepción o de emergencia. Y en ese sentido, algunas de las normas de estos estados de excepción podrían ser adecuadas y proporcionales, como por ejemplo, bueno, restringir la circulación o las reuniones, o la actividad incluso económica con todas las consecuencias que esto trajo. Pero también en muchos de esos estados de excepción se estableció, por ejemplo, la suspensión del derecho de acceso a la información pública. Y esa fue una primera alarma. Digamos, suspender en forma genérica las protestas, ¿no? Porque obviamente si bien algunas modalidades de protestas podían ser limitadas en esas circunstancias, muchos gobiernos aprovecharon la situación, digamos, para frenar el descontento o la crítica que venía incrementándose por otras razones con anterioridad. Y ahí, bueno, esa es una primera cuestión. Entonces, la primera reacción de la comisión fue dictar una resolución donde establecía cómo se debían proteger los derechos humanos en este contexto, cuáles son los requisitos para decretar estados de excepción, de manera de que no fueran desproporcionados o que no estuvieran adecuados, las medidas no se adecuaran
a realmente la naturaleza de esta situación, que era una situación de salud y de emergencia, y además establecer en el capítulo vinculado a libertades que no había ninguna razón para suspender, por ejemplo, en forma genérica la libertad de expresión, debido a que justamente en este contexto, más necesario que nunca, tener acceso a distintas fuentes de información. En segundo lugar, también la Comisión consideró que no había ninguna razón para suspender de manera, digamos, general las garantías para el ejercicio del acceso a la información pública. Por el contrario, es cuando más se necesita, digamos, el cumplimiento con la obligación de transparencia activa, sobre todo en los temas de pandemia, en los temas vinculados a la salud, pero también los aspectos económicos y los derechos de la población. Y en este sentido, los gobiernos tenían que actuar con mayor transparencia, incluso que en situación de normalidad, sin perjuicio de que alguna situación de solicitud de acceso a la información pudieran posponerse, obviamente porque muchos funcionarios públicos en ese momento no podían acceder a sus oficinas, pero consideramos que no se debía suspender en forma general el acceso a la información pública y reforzar, en todo caso, la información proactiva. En tercer lugar, respetar el rol de la prensa, porque en este momento de pandemia, digamos, los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los alternativos, comunitarios y también los que hoy cada vez más circulan a través de Internet o funcionan en plataformas digitales, eran indispensables para poner a la población aislada en relación con la información, con lo que pasaba en su país y en el resto del mundo, ¿no? Y ahí surgen varios asuntos que nosotros en ese momento llamamos la atención. El primero, que tenía que ver con permitir que la prensa hiciera su trabajo, permitir que la prensa circulara en momentos donde había restricciones de circulación bastante genéricas o generalizadas, dando salvoconductos y otras formas de circular. En segundo lugar, facilitando el acceso a las conferencias de prensa. Esto fue una suerte también de pandemia de restricciones o de censura, ¿no? Al decir del relator de Naciones Unidas, no podemos permitir que esta circunstancia de pandemia se transforme en un virus de censura también, además de un virus que afecta a la salud. Y en muchos países se reportó la imposibilidad de acceder a conferencias de prensa o de restricciones de algunos medios, como recién la colega de televisión de Canal 3 mencionaba, donde solo algunos medios pueden acceder a las conferencias, digamos, del presidente o los ministros de salud, etc. O restricciones a la capacidad de preguntar o repreguntar en conferencias de prensa. Esto también lo vimos en muchos países, en El Salvador, en fin, en distintos países. Bueno, en Brasil, con esta peculiaridad de que los exponían fuera del Palacio de la Alborada, el presidente Bolsonaro, incluso a estar en una situación de acoso con los seguidores del propio Bolsonaro, al punto que algunos medios como Folha de São Paulo suspendieron la cobertura de esas conferencias de prensa. Y también en la falta de protección a los periodistas por el especial riesgo a la salud que asumieron al tener que dirigirse y no poder guardar, digamos, confinamiento social o aislamiento social como muchos de nosotros lo pudimos hacer, ¿no? Es decir, los periodistas tuvieron que seguir cubriendo las conferencias o muchas veces dirigirse en algunos países como Nicaragua, como Ecuador, incluso Perú, a hospitales, a centros de salud o a lugares donde se reportaban brotes del coronavirus, pero que los gobiernos negaban, ¿no? La situación más dramática en este sentido es la de Nicaragua, donde, bueno, por un lado el gobierno negó hasta hace muy pocos días de que existieran realmente infectados, no informaba sobre la cantidad de test, no informó sobre la cantidad de contagiados o la cantidad de personas que morían con el COVID, ¿no? con la infección de COVID, y se reportaban 20 casos, 8 muertos, cuando ya estábamos en casi todos los países por encima de 1000, o bueno, incluso 10.000 o más, de acuerdo a la población, ¿no? Y eso llevó a que hoy tengamos muchos periodistas infectados. En el caso de Ecuador también, en Guayaquil,
el fallecimiento de prácticamente 10 periodistas, se reportaron vinculados a esta situación. Y a lo que voy en esto es, bueno, la falta de mecanismos de protección a periodistas en muchos de nuestros países, referido a violencia en general, pero también la falta de mecanismos de prevención o de mecanismos que miren integralmente la situación de violencia de periodistas, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la protección de riesgos, bueno, llevó a que estuvieran los periodistas más vulnerables incluso en estas situaciones. Bueno, y lamentamos esa situación. Y finalmente, no, digamos, mencionar en titular dos aspectos también importantes. Uno tiene que ver con el crecimiento, la expansión de los mecanismos de vigilancia, ¿verdad? A través de ciberpatrullaje de redes sociales o de software de vigilancia que los gobiernos disponen, etcétera, y consiguientemente algunas detenciones que tuvimos que lamentar en distintos países, sobre todo varias en Venezuela, pero también en Bolivia, por ejemplo, lo mencionamos claramente, con incluso una norma, digamos, dictada por decreto que establecía que quien incitara a desobedecer o atentara contra la salud pública o el orden público podía ser detenido. Bueno, finalmente, después de una denuncia que hizo la Relatoría y otros organismos internacionales, se derogó esa norma, pero hoy estamos esperando información para saber cuánta gente fue detenida bajo esa norma. Y también en el caso de Venezuela, con el uso de una norma anterior, de una ley contra el odio, llamada contra el odio, que también hemos documentado casi 20 detenciones por esta razón. Y finalmente, digamos, importante que establecer que la prensa y estos derechos siguen jugando un papel importante ahora en la etapa de desconfinamiento, porque bueno, sigue habiendo controversias y falta de información respecto a si se puede o no desconfinar y cómo, y sobre todo un tema fundamental. Pues hace pocos días decía alguien de Transparencia Internacional, cuando más plata en forma discrecional los gobiernos están gastando, hay menos mecanismos para controlar ese gasto, ¿no? Es decir, el gasto que obviamente de urgencia tuvieron que hacer muchos países para atender la pandemia, hoy estamos viendo que el periodismo está denunciando hechos de compras irregulares, compras directas o sobreprecios, etcétera. Y ahí también creo que estos derechos juegan un papel fundamental. Y finalmente, vinculado a esto, también a todo lo que dije anteriormente, la vuelta a la normalidad en cuanto a los derechos a la protesta, ¿no? Es decir, no puede utilizarse la excusa de la pandemia y demás para suprimir indefinidamente el derecho de reunión, de asociación y el derecho a expresar demandas en ningún país. Y vemos cómo también muchas veces se extienden los estados de excepción para mantener este tipo de restricciones. Así que un poco ese era el panorama general que quería mencionarles y agradecerles también toda la información que siempre me hacen llegar las organizaciones, el Colegio de Periodistas, la universidad y también muchos periodistas que bueno, directamente nos informan sobre la situación en Chile. Muchas gracias, Edison, por tu presentación. Yo sigo transmitiendo algunas felicitaciones y saludos. Tengo dos, uno para Leslie, quien nos está acompañando hoy para todo el trabajo de hacer una comunicación inclusiva, así que también en el lenguaje de señas ha recibido ahí felicitaciones Leslie, y también un saludo para Karen Sea, a quien ustedes no ven, pero tras bambalinas está haciendo todo lo necesario para que esto funcione de buena forma. Así que he cumplido ahí con los saludos. Yo les propongo a nuestras invitadas que tengamos ahora una ronda con algunas preguntas. Yo les pediría que podamos van a ser preguntas más o menos precisas, ojalá con respuestas no muy largas, de forma tal de que tengamos después una última ronda donde cada una
pueda plantear lo que les haya quedado pendiente o el mensaje que quieran enviar. Quería partir, Farideh, con una cuestión que yo creo que a todo el mundo nos ha llamado la atención en estos días, y es una cierta tendencia por, sobre todo, periodistas con presencia en los medios, en las pantallas, digamos, de la televisión cotidianamente, quienes han planteado una postura de autocensura, digamos, de decir, mire, estamos en una crisis, estamos en una pandemia, no es el minuto de estar preguntando, no es el minuto de estar molestando a las autoridades. Un periodista decía, mire, es mejor creerle a las autoridades y dejar que ellas actúen libremente. Yo quería preguntarte cuál es tu visión sobre esto, de una crisis amerita digamos, que guardemos los conflictos para después. El propio ministro del Interior decía, pongamos en cuarentena la política. Bueno, ¿qué pasa si ponemos en cuarentena la política, ponemos en cuarentena el rol de la prensa? ¿Cómo ves tú ese tema de esta tendencia a autocensurarnos o de poner límites más allá de lo que parece razonable en una democracia? ¿Cuál es tu visión, Farideh, sobre eso? Bueno, me parece que es muy interesante lo que señalas, Claudio, porque es un tema que tiene que ver con, yo diría, con una forma de asumir el periodismo que es como muy privatizadora, ¿no? O sea, no el periodismo no como un deber de informar, no la información como un derecho ciudadano, sino más bien como un bien cualquiera, como algo superfluo. O sea, no se asume el periodismo además como un ejercicio de bien público. O sea, los periodistas tenemos un rol público que cumplir. En ese sentido, no puede supeditarse, ¿no? a que en tiempos de crisis esa información, esa verdad, ese derecho a la información que más que nunca es fundamental en momentos de crisis, justamente como en el momento de una pandemia o de una crisis social o política, ¿no? Más que nunca la información pasa a ser fundamental. Tratar de, la autocensura nos remite, por una parte, a una, yo diría, falta de densidad de formación de los periodistas. Son por lo demás prácticas que se vienen arrastrando desde el inicio de la transición, donde nosotros veíamos que la autocensura era una práctica muy extendida, ¿no? De alguna manera era una autocensura que tenía que ver con esta forma de pensar, de tratar de no llamar la atención, de soslayar el rol fiscalizador que tiene el periodista, que es algo fundamental, fiscalizar a los poderes, a todos los poderes, con una mirada independiente, ¿no? Pero con una mirada que claramente apunta justamente a desentrañar aquello que por alguna razón el poder quiere ocultar. Alguien decía que periodismo es todo aquello que alguien quiere ocultar y que lo demás relaciones públicas. Esa frase creo que sigue siendo muy válida, sobre todo en momentos como este, cuando justamente la información es clave y cuando te la están ocultando por alguna razón. El periodista tiene el deber de informar en todo momento, más aún en las crisis donde la información es más importante que nunca. Y este tema de la autocensura tiene que ver con malas prácticas periodísticas, con una escasa cultura periodística, ¿no? Y con un tema ético que claramente no se condice con lo que debe ser el rol social, ¿no? del periodismo. El periodismo no es algo que se privatice, es algo que tiene que ver justamente con el contacto, con la interacción con la comunidad. Y ahí hay una falla y creo que efectivamente se están haciendo eco ese tipo de discurso, de no hagan preguntas complejas, de no revuelvan entre comillas la situación, de no vayan más allá, porque no, el periodista tiene que informar, ¿no? El resto es un tema que no le compete al periodismo, le compete al ámbito de la política, al ámbito del gobierno, a otro ámbito. Nosotros tenemos que informar. Ese es un bonito tema ahí para nuestra cultura democrática. Yo creo que tenemos ahí un déficit fuerte en general en este tema de incomodar a las autoridades, de generar preguntas difíciles. Bueno, por eso justamente destacaba el rol de esa periodista, sí, preguntando, insistiendo ante la autoridad, porque evidentemente que ese mutismo
esa forma de responder es muy autoritaria. O sea, lo que se pretende además ahí es claramente intimidar a la prensa, para evitar de que haga las preguntas que incomodan. Preguntas incómodas que tienen que ver claramente con una información de relevancia pública. Entonces la autoridad cree que la información no es un bien público, es algo privado, que puede darla o no darla. Y ahí hay un tema justamente de desajuste de nuestra democracia que tiene bastantes problemas, es bastante poco sólida, ¿no? Y en ese sentido, claro, nos encontramos con fenómenos como este, situaciones como esta. Así como en el estallido, efectivamente el periodismo fue puesto en cuestión por la forma como se informó, hoy día en medio de esta otra crisis de la pandemia también el periodismo es puesto en cuestión por la falta de una cultura en términos generales, aun cuando yo diría que hay excepciones que tú ves que efectivamente hay intentos por hacer un periodismo fiscalizador, un periodismo serio, un periodismo con una dimensión ética, ¿no? Pero en general tenemos un déficit en ese sentido. Sí, muchas gracias, Farideh. Y en esa línea de las preguntas difíciles o más incómodas, Natalie, te toca a ti una de esas. Julio nos pregunta por la plataforma dice, para Natalie, sabemos que, leo textual, desde un hotel, departamento, de la casa no se informa, hay que estar en la calle. Y entonces pregunta, ¿qué se ha hecho en protección a los medios de comunicación independientes que están en la calle, que son agredidos en detención y amenaza? Y yo creo que es interesante la oportunidad de que tú nos cuentes un poco también cómo ves el rol ahí de los colegios profesionales, particularmente del colegio de ustedes que tienen un rol que cumplir en estos contextos de crisis. Bueno, en contexto de crisis y también en tiempos, entre comillas, normales, el Colegio de Periodistas ya desde hace al menos 6 años atrás, en su último 3 congresos, ha planteado la necesidad de hablar más allá del periodista como profesional o la periodista como profesional. Hemos abierto, ¿cierto?, nuestras políticas y nuestras demandas, ¿cierto?, a lo que se denomina el sector de las comunicaciones. Creemos que es muy importante que los compañeros, los colegas que trabajan, ¿cierto?, en medios de comunicación alternativos, contrahegemónicos, que no son profesionales, que son comunicadores y comunicadoras sociales, han sido incorporados dentro de las demandas del Colegio de Periodistas que se han dado a conocer en diversas instancias. En instancias, por ejemplo, como lo que planteaba María José, la necesidad de poder dar una ley de medios, por ejemplo, que incorpore todas las visiones del sector de las comunicaciones, no solamente de periodistas profesionales, sino que todos quienes componen este sector. Y eso se ha trabajado ya durante los últimos años en el sector, bueno, con los parlamentarios a través de una bancada transversal por el derecho a la comunicación. Hemos trabajado también esta demanda a través de un bloque por el derecho a la comunicación que lo integran no solamente periodistas, sino que también diferentes organizaciones que trabajan en las comunicaciones y que no necesariamente sean periodistas. En lo que plantea Julio, o al menos en su pregunta, ¿qué hemos hecho con aquellas personas en relación a las medidas que hemos tomado producto de estas violaciones a los derechos humanos y violaciones también, apresamientos, detenciones y diferentes tipos de vulneraciones que han recibido periodistas, comunicadores y comunicadoras a partir de octubre, por ejemplo? En el mes de diciembre hicimos una entrega ahí a Edison, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le entregó un informe donde se pudo dar a conocer al menos 100 casos de personas, periodistas, comunicadores y comunicadoras que hayan sido vulneradas en sus derechos, por ejemplo. Dimos a conocer también esto en las diferentes instancias, ¿cierto?, del Poder Judicial, y misma situación con lo que pasó el 1 de mayo. Hemos estado siempre pendientes sobre aquellas personas que trabajan en la calle, con las personas que trabajan en periodismo y que son parte también de medios de comunicación, no necesariamente periodistas. Yo creo que ahí hay que un poco
sacarse ese cuestionamiento muchas veces que existe hacia los colegios profesionales. Al menos el Colegio de Periodistas trabaja de una manera un poco más colectiva, tratando, lo dije en mi primera intervención, el derecho a la comunicación lo vemos como un bien colectivo que tenemos que construir todas y todos, y desde la perspectiva de los avances que hemos tenido, al menos durante estos últimos meses, para poder plantear nuevamente el derecho a la comunicación que incorpore también a todos quienes trabajan en las comunicaciones territoriales, principalmente comunitarias, hemos tratado de avanzar en instalar, ¿cierto?, este derecho en el marco constitucional. Por ahora estamos trabajando como alguna gestión, por decirlo, con la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, para poder contar con el equipo jurídico de la Biblioteca Nacional que nos pueda generar algún tipo de experiencia o un informe de experiencias ya de algunos estados que hayan adoptado el derecho a la comunicación dentro de sus constituciones, por ejemplo, para poder hacer un marco comparativo con lo que podríamos nosotros proponer acá en nuestro país en la Asamblea Constituyente, en la Convención Constituyente, que esperamos pueda comenzar a funcionar. Sí, siento que existe ahí un prejuicio en relación a los periodistas que están haciendo comunicaciones a lo mejor de las instituciones, periodistas quizás que no están en terreno, pero sí el Colegio de Periodistas agrupa más de 5.000 o 6.000 personas, periodistas profesionales, que están en las diversas áreas. Por lo tanto, vamos más allá también. Trabajamos con todos aquellos quienes creen que el derecho a la comunicación es un derecho humano y por lo tanto incorporamos en nuestras defensas, en nuestras plataformas y en nuestras demandas todos quienes componen el sector de las comunicaciones. Muchas gracias, Natalie. Y en esa misma línea de la ley de medios, del debate que se está dando en Chile sobre el tema constitucional, María José, hay también preguntas pensando en cuáles, desde tu visión de medios alternativos, ¿qué expectativas tendrías sobre una ley de medios o en una reforma constitucional que debiera plantearse para que el trabajo de ustedes estuviera debidamente garantizado? ¿Cómo, no sé si ustedes eso lo han venido trabajando? ¿Hay algún planteamiento? No sé si nos puedes compartir algo en esa línea, María José. Sí, mira, nosotros somos parte de la red de televisiones comunitarias, donde están asociadas alrededor de 14 televisiones, un poco más creo. Nosotros hemos estado trabajando, bueno, hasta antes del estallido social nosotros estuvimos full trabajando en eso porque tenía que ver, principalmente nosotros creemos que tiene que ocurrir un financiamiento mediante un financiamiento constante, digamos, que no sea, nosotros estamos igual desfondarizados que los artistas de Chile. Nosotros postulamos a fondos para poder financiar la luz, el agua, etcétera. Nosotros lo que creemos que tiene que haber un fomento a las comunicaciones. No que estén las televisiones y las radios populares postulando un fondo para ver si puede hacerse un programa, sino que tiene que haber un financiamiento desde el Estado hacia todos los medios de comunicación que tengan algún tipo de personalidad jurídica, digamos, o que no la tengan, pero que tengan un desarrollo en las comunicaciones, porque si no al final se transforma en una especie de competencia entre organismos que no tienen ningún recurso. O sea, nosotros somos personas que además de nuestros trabajos habituales trabajamos en la Señal 3, entonces son algunos compañeros que han dedicado su vida a la televisión, pero que de todas maneras tienen otros trabajos, entonces estamos siempre en desventaja porque somos personas que venimos de nuestros trabajos a trabajar en la Señal. Y eso le pasa a todas las comunicaciones. Nosotros de nuestro bolsillo financiamos la tele, entonces nosotros creemos que tiene que haber una ley de fomento a las comunicaciones, en donde digan, en este mes hasta este otro mes, es tanta la plata que va a haber en las comunicaciones. Y esa plata tiene que ser administrada por los medios, porque no es solamente pagar sueldos, sino que también tener instrumentos de alta calidad. O sea, hoy día estáis compitiendo con Canal 13, con Mega, que tienen sus periodistas en la calle todos equipados y nosotros tenemos mascarilla y vamos con amonio cuaternario echándonos en la calle. ¿Cachai? Esa es la diferencia brutal que existe entre un periodista, o sea, un comunicador social
que sale, que está entre medio de la pandemia, entrevistando gente, sacando notas sobre las ollas comunes, no tenemos ningún tipo de resguardo más que el que nosotros mismos tomamos. Nosotros afortunadamente tenemos mucha colaboración de abogados, mucha colaboración de gente que de una u otra forma ayuda, pero en el fondo somos circo pobre, pues. O sea, el mismo que sale a reportear, el mismo que edita, y no lo digo en términos peyorativos, digo que de verdad no hay forma de competir en una estética donde están todos los matinales haciendo lo mismo, donde están todos los canales de la tarde haciendo lo mismo, y tenéis una televisión que se está mostrando desde otra perspectiva, con otra estética, cuando tenéis una persona en la cámara, otra persona animando, y no tenemos más recursos porque los otros compañeros y compañeras tienen que trabajar y parar la olla. Así de brutal es la situación hoy día en los medios de comunicación, y yo creo que ahí lo que tiene que haber, efectivamente, lo que dice la Natalie es súper cierto. Se han hecho esfuerzos, pero no son suficientes, porque finalmente lo que necesitamos es un cambio para que la inyección de plata llegue a los canales, a las radios, a los medios de comunicación. O sea, no es posible que hoy día se estén despidiendo profesionales de las comunicaciones, que se estén cerrando medios de comunicación alternativos, porque no hay plata para pagar la luz, po. O sea, a mí me parece impresentable, y creo que es impresentable también, y que aprovecho de saludar a Edison, es impresentable también que los tribunales chilenos, siendo que se les está poniendo un recurso de protección a compañeros y compañeras que están en la calle en estas condiciones, que son las que estoy mencionando, y resulta que la Corte de Apelaciones dice no se admite el recurso. Entonces yo digo, en el fondo, si los periodistas están en una situación de vulnerabilidad, imagínate los que no somos periodistas y que hacemos la pega de periodistas. O sea, en esa situación yo creo que lo único, y creemos, nosotros esto lo hemos discutido en las televisiones, lo hemos discutido con otros medios, creemos que nosotros tenemos que trabajar por un fomento a la ley de medios, y ese fomento tiene que estar protegido. O sea, pase lo que pase, esa plata tiene que llegar a los medios de comunicación, porque eso nos va a evitar que en el fondo, ¿qué pasa con los fondar? Nosotros hemos postulado un par de fondar, lo hemos ganado afortunadamente, pero duran 6-7 meses, y hemos tenido que hacer talleres enfocados a otras cosas para poder acceder a comprar cámaras, que nos gusta el taller, nos gusta tener escuelas de comunicación comunitaria, pero hoy día en la premura, lamentablemente nosotros ya no tenemos ni un ingreso fijo, más que el que ponemos nosotros en nuestro bolsillo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el fomento es la única forma de resolver este problema para darle autonomía a los medios de comunicación. Eso. Muchas gracias, María José, muy contundente ahí tus observaciones, y quiero transmitir también, porque creo que es justo hacerlo, que sí, seguimos teniendo varios saludos y felicitaciones desde el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. Han escrito también a Farida, y varias felicitaciones ahí por su defensa, digamos, de esta visión crítica, del rol crítico que tiene que cumplir el periodismo en democracia. A Edison también hay mensajes de agradecimiento, así que muchas gracias a quienes están interactuando con nosotros. Edison, yo quería tomarme, porque también es una pregunta, y Dani, hay varios que la han planteado comentarios en la línea de lo de María José, sobre la protección de periodistas en este contexto, particularmente quienes han sido objeto de persecución policial, quienes han sido detenidos, y en concreto cuál es, desde la perspectiva de la Relatoría de la Libertad de Expresión, el rol del Poder Judicial en la defensa de la libertad de expresión a través de la protección de periodistas y quienes realizan labores de comunicación. Porque como tú sabes muy bien, este es un problema que tenemos en Chile. También tenemos, así como conversábamos, de una especie de autocensura de los medios, también una autocensura de los tribunales a la hora de proteger derechos humanos, en particular en momentos de crisis. Entonces, ¿cuáles son los estándares que ustedes han levantado ahí sobre el rol de la justicia en materia de protección de libertad de expresión? No sé si en un par de minutos ahí nos puedes dar algunas pistas centrales. Sí, gracias, Claudio. Efectivamente, creo que Chile se ha quedado rezagado respecto incluso a la región en la protección judicial de la libertad de expresión, ¿no? No cometo ninguna infidencia, porque yo hace
ya 3 años a esta altura hice una visita in loco a Chile y creo que ahí no hay mejor testimonio porque fue una invitación de la presidenta Bachelet en aquel momento, y terminó un informe de recomendaciones, un informe de diagnóstico de recomendaciones, que ojalá en la discusión, si se aprueba una asamblea constituyente, pueda ser tenido en cuenta, porque creo que hay una muy buena hoja de ruta de cómo mejorar y democratizar y proteger la libertad de expresión en una democracia plena como la que busca Chile. Y ahí decíamos, por ejemplo, la persistencia de normas restrictivas en cuanto a la protección de informantes, un problema que una y otra vez surge en el caso de Chile. La persistencia de leyes de difamación, injuria o desacato. Yo recuerdo que países como Argentina, Uruguay, México han avanzado en la despenalización de estos delitos porque restringen la circulación de información de interés público y generan un efecto inhibitorio, sin duda. La falta de capacitación del Poder Judicial en los temas de protección de la libertad de expresión. Hace pocos días en Radio Bio Bio se levantó una grabación de alto interés público por parte de un tribunal de apelaciones, ¿verdad? Vinculado justamente a proteger la privacidad por sobre el interés público de esa información. Y adelanto que está muy, digamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo, un caso Barahona versus Chile, ¿verdad? Sobre respecto a un caso de un activista, ya hace unos años el caso, ambiental, que fue condenado por difamación e injuria, y que ese caso eventualmente, digamos, hoy está en etapa de cumplimiento, de transición, digamos, como la jerga que utilizamos en la comisión, y eventualmente en algún momento ese caso, no tan lejano, si no se cumplen las condiciones, si no se remueven esos delitos, podría incluso llegar a la Corte, ¿no? Entonces, yo creo que este conjunto de cuestiones están en discusión en este momento y en una coyuntura tan trascendental para la discusión sobre la protección de las libertades fundamentales. Estos temas deben entrar decididamente, ¿no? La protección del derecho de acceso a la información, la búsqueda del pluralismo a través de fomento. Recojo la pregunta que María José me hacía. Obviamente la relatoría promueve de que existan de alguna manera medidas positivas o de promoción positivas para los sectores de las radios y de la televisión comunitaria, porque, digamos, eso no es discriminación. Digamos, si se crea un fondo específico para promover de manera diferenciada iniciativas alternativas a los medios privados comerciales o a la televisión pública o a los medios públicos, me parece que es algo, me parece no, algo que hemos escrito y que está avalado por la Comisión como una forma, digamos, adecuada de cumplir con la obligación de pluralismo que tiene el Estado. Entonces, este conjunto de cuestiones tienen algunas que ver con la normativa, otras con el rol de los poderes públicos y otras con la falta de medidas positivas para darle mayor diversidad y pluralismo a un sistema de medios que luego, en los últimos 40 años, luego de la vuelta a la democracia, no ha terminado, digamos, de generar el nivel de pluralismo que una democracia necesita, ¿no? Que una democracia requiere, ¿no? No sé si contesté la pregunta, pero un poco esas son mi visión sobre la situación de Chile actual. Sí, muchas gracias, Edison, y en esa línea efectivamente recalcar este deber que tiene el Poder Judicial de proteger eficazmente a quienes ejercen estas labores tan importantes para el sistema democrático. No solo se lo está protegiendo a ellos, sino que se está protegiendo el sistema democrático en su conjunto. Así que ahí hay una responsabilidad agravada. Sí, Claudio, yo ahí veo, si me permitís, un problema, digamos, estructural en el sentido de que obviamente Chile ratificó tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y ya hay un marco jurídico, no es que sea algo de, digamos, novedoso en muchos de estos temas.
hay un marco jurídico muy consolidado en los últimos 25 años, 30 años incluso, porque la opinión consultiva 5 de la Corte, que es un poco la viga estructural del marco jurídico sobre libertad de expresión, tiene 30 años, ¿no? De pronunciada, y la verdad es que muchos países, Colombia, México, Argentina, en fin, Brasil incluso, Perú, han incorporado a través de fallos de lo que se denomina el control de convencionalidad, es decir, cuando tienen que pronunciarse sobre un caso de conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos, han, digamos, de algún modo protegido la expresión de interés público o los temas de interés público, han protegido adecuadamente la libertad de expresión, incorporando estos estándares a sus fallos, haciendo lo que se denomina un control de convencionalidad. Y eso, la verdad es que lo vemos muy poco en Chile, lo vemos muy poco en las decisiones de Chile. Y el sistema interamericano, por mucho de que, y agradezco, digamos, que me agradezcan los pronunciamientos, pero digamos, es un sistema en definitiva subsidiario, ¿no? Es decir, esto funciona bien cuando los propios tribunales nacionales actúan primero y antes que el caso, luego de 6 o 7 años, pueda ser resuelto por la comisión o por la corte. Sí, no, muchas gracias, Edison, por la clarificación ahí. Estamos prácticamente en el tiempo. Yo les voy a pedir un esfuerzo a cada una de las participantes en nuestro panel, que en la última ronda, ojalá en un minuto, digan el mensaje final, aquello que no quieren que esto se corte ahora sin haber dicho esa última idea, ese último mensaje. Les voy a ir dando la palabra de una manera distinta para que Faride pueda cerrar y también pueda cerrar el ciclo de estos seminarios a nombre de la cátedra. Así que le voy a pedir a Natalie, luego a María José, a Edison y finalmente a Faride para ir cerrando esta transmisión. Así que muchas gracias a todas por su participación y Natalie, tienes la palabra. Bueno, voy a tratar de ser un poquito más sintética en lo que me gustaría poder decir de todo lo que han planteado acá en este conversatorio, principalmente respecto a la importancia de poder regular hoy día los medios de comunicación, el sistema de medios de nuestro país. Un sistema de medios de comunicación, ya lo dijimos, ¿cierto? Absolutamente carece de democracia, no tiene participación plena, ¿cierto? De todas las voces, de todas las miradas de nuestra sociedad, y en ese sentido creemos, y eso también redunda en lo que es hoy criticable y cuestionable por todas las audiencias, que es la homologación o estas líneas editoriales, ¿cierto? Casi todas estandarizadas, lo planteaba recién María José. Por lo tanto, creo que la necesidad hoy es volver a instalar, ¿cierto? De manera unificada como sector, como bloque de las comunicaciones, dejando de lado todos estos prejuicios, ¿cierto? En relación a quienes hoy día trabajamos en este sector, desde la academia, ¿cierto? Desde el mismo colegio de periodistas, desde los periodistas regionales, los comunicadores y comunicadoras sociales que están en los territorios. Creo que es súper importante que podamos generar un bloque que pueda avanzar hacia la instalación del derecho humano a la comunicación con miras al proceso constituyente, y eso tiene mucho que ver hoy con lo que está sucediendo en nuestro país, con lo que sucedió en octubre, con lo que está sucediendo también con el tema del COVID-19 y la pandemia, porque estas crisis en definitiva lo que generan es que el cuestionamiento de quienes hoy día están siendo observadores, y creo que es muy positivo también que hoy día la comunidad, la ciudadanía sea crítico, un actor cuestionador, ¿cierto? Tanto de la prensa, tanto del poder, porque eso va forjando en cierta medida también esta fiscalización necesaria que tienen que tener los medios de comunicación también para poder cuestionar el poder en esta escala, ¿cierto? De poder ir mejorando nuestros estándares democráticos, que yo lo vuelvo a insistir, siento que en estos meses en nuestro país hemos, si bien teníamos una transición pactada, ¿cierto? Que tampoco estábamos gozando de un Estado de Derecho pleno,
sino subsidiario, como ya lo tenemos claro dentro de nuestros diagnósticos. Hoy estamos viviendo una lamentable forma de entender la democracia por parte de quienes hoy día están en el poder, del gobierno principalmente, donde existe estas intimidaciones, restricciones a la prensa, a los movimientos sociales, a los dirigentes y dirigentes sociales que están siendo en estos momentos de todas las formas, ¿cierto? Amenazados o amenazadas, y también una pésima manejo de una pandemia que lamentablemente hoy día tenemos cifras absolutamente lamentables en el marco regional, ¿cierto?, en América Latina, y que también tienen relación todo. Yo creo que acá nada está inconexo, todo es parte de una forma de Estado o de una forma de sociedad que tenemos que desconstruir para poder avanzar en mejor democracia. Creo que los medios de comunicación no estamos exentos de poder dar nuestra opinión y de poder tendenciar, ¿cierto?, es lo que queremos para nuestro país. Esto de la objetividad muchas veces creo que no cumple un rol importante cuando vemos que hay tanta desigualdad, tantas situaciones bastante complejas que estamos viviendo. No quiero decir que estamos en una dictadura, porque eso no es así. Sin embargo, sí creo que se están implementando medidas que son bastante cuestionables desde el punto de vista democrático. Hablábamos recién de libertad de expresión. Creo que hay una batería legislativa que se está aprobando. Los entendidos en la materia sin duda lo pueden interpretar mucho mejor, pero estamos viendo que desde octubre a la fecha, ¿cierto?, tenemos leyes que coartan en cierta medida la expresión popular, la expresión de las personas, sin ir más lejos, la ley Sticker, lo vimos hace algunos días atrás, la expresión en las calles también se está empezando a restringir desde el punto de vista legislativo. Yo creo que hay algo que se tiene que dar a conocer y sin duda todos y todas quienes forman parte de las comunicaciones tienen que empezar a entregar estos elementos para que la ciudadanía también tome conciencia sobre estos temas que están pasando en nuestro país. Tenemos que cambiarlo todo, es un tema estructural y por lo tanto nuestra postura como colegio de periodistas es avanzar hacia un proceso constituyente con una asamblea constituyente y así poder hacer un nuevo cambio y una sociedad mucho más democrática y con enfoque de derecho, por supuesto. Muchas gracias, Natalie. María José. Sí, mira, yo tratar de abordar en un minuto dos temas centrales. Lo primero es que nosotros creemos que no solamente hay que hablar del derecho a la información, sino el derecho a generar la información. En ese sentido es de donde nosotros estamos dando la pelea del derecho que tenemos todos de generar ciertos elementos, ciertos conocimientos que sean para nosotros importantes y relevantes hacia nuestro pueblo, en el fondo. Porque uno habla mucho del acceso, pero también del acceso no solamente de la ciudadanía a la información, sino de quienes estamos generando comunicación y no tenemos acceso a darla a conocer. Eso como primera, y por eso también es importante para nosotros el tema del fomento, de que a través de una asamblea constituyente se determinen ciertos montos que sean exclusivos para los medios de comunicación independientes y oficiales, porque estamos hablando de medios de comunicación que tienen rostros que ganan 20 millones mensuales. O sea, estamos hablando de que la plata se está yendo para allá, cuando con 20 millones podríamos pagarle un año a una persona para trabajar editando. Entonces, por una parte, no es solamente el derecho a la comunicación, sino que también el derecho a ejercerla, a hacerla. Y con el tema de la tecnología, hoy día todos podemos eventualmente ser comunicadores, todos. Todos podemos estar en un lugar, en un momento, grabar. El caso de Estados Unidos ha sido brutal, o sea, la persona grabó el video y se levantó un movimiento de personas de color, de negros, negras, que en el fondo estaba metida bajo la alfombra, que es lo que pasa en Chile en el fondo, que no estaba oculta la pobreza, o sea, la pobreza no terminó, estaba metida bajo una alfombra, en cómodas cuotas mensuales, y eso es lo que nos ha pasado hoy día se ha desnudado la pobreza, que la pobreza en Chile sigue existiendo. Lo que pasa es que la pobreza en Chile hoy día está en las periferias, está en los sectores donde no hay medios de comunicación, donde hay gente que no tiene acceso a la información. Entonces, por una parte eso es que nosotros tenemos que exigir el derecho a ejercer la comunicación, a ser dueños de esa comunicación, que en nuestro caso, como señal 3, la comunicación que nuestro pueblo nos mandata. Nosotros hacemos los programas en función de lo que la gente quiere ver. Hacemos sondeo y decimos, oye, le puede tincar, estamos vinculados al mundo del arte, la cultura.
Entonces nosotros creemos también que eso hay que levantarlo. Y lo segundo es que creo súper importante que se tomen resguardos desde los tribunales hacia ciertas personas que están ejerciendo en la calle el periodismo o la comunicación social y que han sido amedrentados, golpeados, tomados en patrullas, detenidos, paseados por todo Santiago en distintas comisarías. Eso no puede ocurrir hoy día, no puede ocurrir. Y si ocurre, tenemos que denunciarlo y lo tenemos que denunciar todos. Yo quiero aprovechar este últimos 10 segundos para mandar un saludo a todos los medios de comunicación independientes, a Radio Villa Francia, a los medios de comunicación del norte, a OPAL, a Revista de Frente, a Piensa Prensa, a todos estos medios de comunicación que nosotros sabemos que están haciendo un esfuerzo a través de las redes sociales, pero ojo, las redes sociales son una parte. Tenemos gente adulta mayor hoy día que está confinada viendo televisión todo el día. Y esa es la gente que está escuchando estos matinales homologados en la mañana, la teleserie de la tarde y en la noche que el virus nos va a matar a todos. Ojo, en todos los países del mundo se tomaron medidas para que todos los infectados no estuvieran al mismo tiempo en el mismo lugar de las residencias sanitarias. Pero es muy probable que todos nos vamos a infectar de COVID. Entonces hay que tener ojo con lo que transmitimos también. Es muy probable que todos nos infectemos. Y el tema es que no lleguemos todos al mismo lugar en el mismo día y no caigamos todos en el servicio sanitario el mismo día. Ese es el problema. Pero tenemos que tener ojo con lo que transmitimos porque no toda la gente va a morir. No toda la gente va a usar ventilador mecánico, y siento que ahí también lo alarmista ha pasado a ser un poco para que se confundan. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente adulta mayor que ve televisión solamente, ¿a dónde más tiene acceso? Una persona adulta mayor no tiene acceso a internet, entonces también tenemos que preocuparnos de que las televisiones, la televisión tiene que democratizarse. Y en ese sentido, por eso para nosotros es importante la ley de medios, que tenga dinero propio y que se asignen los recursos según las transmisiones, las horas de transmisión, pero nosotros no podemos estar en el fondo postulando a fondo, o sea, encuentro impresentable, de verdad. Eso quería decir. Muchas gracias, María José. Y Edison, adelante. Gracias, Claudio. Bueno, en mi última intervención, yo creo que la pandemia nos ha mostrado esa, digamos, de una forma manifiesta, expresa, eso que se dice, que la libertad de expresión es un derecho precioso que permite a los seres humanos ver el mundo desde su propia perspectiva, ¿no? y elegir una forma de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que desde hacía décadas que no veíamos tan amenazadas las posibilidades de acceder a información, de comunicarnos, de tener una conexión con el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, además de todas las dificultades que hoy analizamos en este panel, algo que me parece que no puede quedar en el tintero es el derecho a acceder hoy a las redes de Internet y el derecho de acceder en forma completa para todas y todos, porque es una forma de inclusión social muy importante, además, obviamente, de que hoy es el mejor medio o el medio más completo para ejercer la libertad de expresión, ¿no? Además de los medios, obviamente, que cumplen un rol fundamental. Ahora, si los medios o las personas no tienen acceso a un Internet completo, rápido y asequible, y no tienen las herramientas, digamos, de alfabetización digital para poder disfrutarlas, pues en esta nueva normalidad o en el mundo que emerge después de la pandemia, seguramente van a quedar mucho más rezagados aún, ¿verdad? Hoy vemos a nuestros hijos y hijas cómo se educan a través de las redes sociales o a través de plataformas donde asisten a clase. Hoy vemos que ha aumentado la circulación de los medios de comunicación en digital, y el consumo de entretenimiento, de cultura, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en los próximos días vamos a revisar con la relatoría a ver en qué situación está la región y cada uno de los países de la región, porque creemos que más que nunca es importante que los estados cumplan con su obligación de incluir a todos los sectores sociales en el acceso a Internet, el Internet como derecho, diría yo, ¿no? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Edison, a ti por darnos este tiempo en una agenda que sabemos que es muy apretada. Además, en tus últimos tiempos de relator, ya ahí avanza el proceso de búsqueda de quién va a sucederte en el cargo. Así que muchas gracias por el tiempo que nos has regalado. Faride, su última reflexión, adelante.
Sí, bueno, yo coincido con lo que han señalado aquí, evidentemente, María José, Natalie, en la necesidad de una ley de medios que garantice el derecho a la información, el derecho a la comunicación, una ley de medios que garantice la necesidad de tener medios públicos. Tengo una frase que me lleva justamente a esa necesidad, a esa urgencia de que un país que se precie democrático debe tener medios públicos. Dice la frase: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Es decir, la información como mercancía, la verdad como que algo que se transa, ¿no? Y que puede darse o puede no darse. Me parece que eso es grave, y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar no solamente pensando en el horizonte post pandemia, que en este proceso constituyente se pueda plantear esta necesidad de garantizar ese derecho a la información, esta ley de medios que además, insisto, garantice el tema de los medios públicos. No digo medios que estén al servicio, insisto, del gobierno de turno. No es eso. Necesitamos medios con una mirada de país, medios donde que el Estado efectivamente financie. Es la única manera de que efectivamente la información no sea asumida como una mercancía. Eso por una parte. Por otra, quiero insistir en la frase de Merkel: los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica. Y quiero terminar con esa frase porque lo que veo con preocupación es que se está instalando en nuestro escenario nacional una intolerancia frente al disenso, frente a una otra mirada, sencillamente no incorporar esas otras dimensiones, ¿no?, que tienen los distintos fenómenos. La mirada de los científicos, la mirada de los académicos, la mirada de las sociedades médicas, la mirada del colegio periodista. Hay una arrogancia peligrosa que está permeando, ¿no?, en este minuto al gobierno, y que realmente hace que el tema de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la credibilidad incluso de ese mismo gobierno pasa a estar en juego, justamente por esa arrogancia. Hay que escuchar a todos. Hoy día el tema de la diversidad, el tema de la tolerancia es algo que se está sancionando, y creo que es un factor preocupante. Termino con esa voz de alarma porque me parece realmente que hay que ponerlos en el tapete, y quiero solamente decir de que esta cátedra de derechos humanos, que también encabeza Claudio Nach, secundada por Karen Sea, ha cumplido un ciclo de conversaciones que sin duda intentan, ¿no?, desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, desde la propia Universidad de Chile y su rol público, ¿no?, y su rol público y ciudadano, intenta efectivamente tener otras dimensiones, incorporar otros elementos a un debate público de distintos temas que en definitiva tienen que ver con los derechos humanos, el derecho a la información, el derecho al trabajo, ¿no?, el derecho a la salud. Son derechos humanos que hoy día evidentemente están en riesgo, están siendo cuestionados, y que deben ser parte de una conversación cotidiana, más cuando viene de una universidad pública y comprometida con la realidad de su país, como la Universidad de Chile. Entonces, quiero agradecerle, bueno, a Edison Lanza, a María José, a Natalie, a Claudio Nach, que ha encabezado todo esto con gran capacidad y gran compromiso, a Leslie, que con el lenguaje de señas efectivamente ha democratizado el acceso a este conversatorio, a Karen Sea, que no está, que es la figura invisible, la que nos mueve todos los hilos y la que en definitiva nos manda. Gracias a todos y a quienes nos han seguido por las distintas redes de la Universidad de Chile. Nuestro intento, insisto, es efectivamente aportar contenido a una conversación cotidiana, contenido y diversidad. Muchas gracias. Chao, gracias.